Ahora vamos a comenzar por estudiar un componente principal de los sistemas fotovoltaicos off-grid, que vendrían a ser los controladores de carga como tal. ¿A qué nos referimos? Es una electrónica en la cual pues está ubicada, como se ve en la imagen de mi izquierda, entre el arreglo fotovoltaico y el banco de baterías. Entonces, ¿cuál es la función de esto? Pues gestionar el flujo de energía que se genera en los arreglos fotovoltaicos para poder cargar el banco de baterías. Esto obviamente en función de parámetros de corriente y voltaje. Roles principales que tiene cualquier controlador de carga. Fundamentalmente es, por un lado, pues protege al banco de baterías con respecto a profundidades de descargas altas. Ejemplo, a medida de que el banco de batería ya llegue a un mínimo de profundidad de descarga, esto va asociado a una tensión mínima. Por ende, cuando llega a ese punto, el controlador de carga lo que va a hacer es simplemente abrir el circuito para que no deje de sacar energía del banco de batería, por ejemplo, hacia los consumos. Segundo rol principal es la de no sobrecargar el banco de baterías. Ahora, esto se refiere a lo siguiente, en la que el controlador de carga va a determinar si ya el banco de baterías se ha cargado, ya está cargado al 100% y aún se tenga un excedente de generación solar fotovoltaica, pues en ese instante, en ese caso, pues simplemente lo que el controlador de carga va a hacer es abrir el circuito para que ya no deje entrar el flujo de generación de energía para poder cargar aún más el banco. Entonces lo que va a hacer el controlador es simplemente abrir el circuito y listo. Y por último, en cuanto a la noche, ¿qué pasa en la noche? En la noche, pues al no generar los paneles solares fotovoltaicos, se comportan como carga, y al comportarse como carga, estos por diferencia de potencial van a sacar de que va a haber un flujo de energía desde el banco de batería hacia el arreglo fotovoltaico. Pero para que eso no suceda, el controlador de carga tiene internamente diodo a la entrada del arreglo fotovoltaico, en la cual esto nos garantiza a nosotros de que esa inyección inversa de flujo de energía nunca llegase a ocurrir. Ahora, ya hemos hablado de características principales, funcionamientos y roles principales de un controlador de carga cualquiera. Pero ahora en el mercado nacional existen dos tipos de controladores, tales como los conocidos controladores de carga PWM y controladores de carga MPPT. Un controlador de carga PWM, pues es la electrónica primitiva, por decirlo de una manera. Está constituido principalmente de un diodo y control del circuito switch internamente, tanto a la entrada, tanto a la conexión hacia el banco de batería, tanto a la conexión hacia los consumos en corriente continua y tanto para la entrada del arreglo fotovoltaico. ¿Qué características especiales tendría esto? Un controlador de carga PWM dispone en que los datos de entrada provenientes del arreglo fotovoltaico en cuanto a corriente y voltaje tiendan a ser semejantes respecto al banco de batería, a los datos de salida del controlador hacia el banco de batería. Por lo tanto, en este caso no se sugiere usar módulos fotovoltaicos de 60 celdas, por ejemplo. Como ya hemos visto, estos módulos de 60 celdas normalmente son de una tensión nominal de 20 voltios. Por lo tanto,
en una situación de una preselección de un controlador PWM trabajando con estos tipos de paneles, no sería tan favorable. Y ahora, como su nombre mismo dice, PWM, que traducido al español se diría como modulación por ancho de pulso. ¿A qué se debe o dónde aplica esta definición? Pues aplicaría mucho a la carga final del banco de baterías. ¿A qué me refiero? Una batería en su última fase de carga, estaremos entrando en llenar al 100% esta batería. Entonces, el controlador de carga, ¿qué es lo que hace? Pues es simple. Entrega mediante pulsos de energía o pulsos de tensión para poder cargar y completar ese 100% del banco de baterías. Como les comenté, esta lógica o este comportamiento, este algoritmo como tal, sucede en la última etapa de la carga del banco de baterías. Ahora, ya que hablamos brevemente de un PWM, pasamos a hablar de un MPPT. ¿Cuáles serían las características de este controlador respecto al otro? Pues inicialmente, en cuanto a su estructuración interna, hemos visto de que un PWM pues consta de prácticamente como elemento principal un diodo y bueno, electrónica hacia alrededor, pero un MPPT va un poco más allá. ¿A qué me refiero? Tiene consigo el diodo, a su vez tiene un convertidor de corriente continua a corriente continua. Esto quiere decir de que el dato de entrada del arreglo fotovoltaico y los datos de salida hacia el banco de baterías, por ejemplo, en la fase de carga, sean completamente diferentes. O sea, la corriente de entrada y el voltaje van a ser distintos a la corriente y voltaje de salida. Y por último, el MPPT como tal, o sea, es un algoritmo adicional en la cual se encarga de seguir la máxima potencia del panel mismo, dando así una mayor producción solar respecto al PWM. ¿Y esto cómo lo podemos interpretar? Como en la siguiente gráfica podemos observar, tenemos una gráfica de corriente-voltaje. Analicemos un caso del mediodía, 12 del mediodía, pues se tiene la mayor irradiancia en ese instante. Por ende, a ejercicios simples, un controlador PWM lo que va a dar, como les comenté, es simplemente en función a la corriente. En este caso podemos ver el punto C. Por ejemplo, en ese instante del mediodía, pues nuestro PWM está justamente en ese instante de irradiancia, etcétera, está justamente en ese punto, en el punto C. Pero ahora, ¿qué pasa si en la misma situación nosotros, en cuanto a comparar ambos controladores, tenemos otro sistema fotovoltaico con un controlador MPPT, con la idea de comparar? Obviamente las capacidades tienen que ser semejantes, iguales. Por lo tanto, en ese mismo escenario, bajo ese mismo contexto, el MPPT en ese instante, como la curva lo señala, va a estar en el punto B, en donde el cual justamente es la máxima potencia que se puede entregar del panel solar. Entonces, ¿esto qué nos lleva y a qué nos reafirma lo que ya hemos comentado? De que normalmente comparar la producción solar mediante un controlador PWM que con un controlador MPPT, por lo general es un 30% más. Pueden ver un poco menos, pueden ser un poco más, eso va a depender del controlador comercial con el que se esté trabajando, pero en líneas generales y de manera representativa o aproximada, por lo general son de 30% a más. Y por último, ¿cómo o bajo qué contextos
o como resumen, bajo el contexto, elegir PWM y un ePPT. Pues PWM por lo general se usan en aplicaciones pequeñas, bien pequeñas. No se sugiere su uso para aplicaciones de proyectos, digamos, medianos a grandes, dado de que, pues, por un lado, el PWM se basa en la corriente y si pensamos un poco más, pues estaríamos aumentando la cantidad de módulos. En cambio, al seguir por una máxima potencia, pues por lo general se consigue calcular o llegar a tener en el arreglo fotovoltaico menor cantidad de paneles. Y eso es una segunda opción o una segunda característica particular entre usar un controlador PWM y un ePPT, que justamente va en que con un controlador PWM se consigue mayor cantidad de paneles que usando un ePPT.